Buenos días, pueblo de México. Hoy es 15 de enero del año 2026. Bienvenidos a SDP Mañana. Yo soy Liz Vilchis y hoy tenemos mucha información. Claudia Sheinbaum ya tiene propuesta de reforma electoral. Groenlandia se enfrenta a Washington en encuentro diplomático. Además, le cuento cómo la ultraderecha mexicana prepara cumbre en Estados Unidos. Habrá votación de revocación de mandato en Oaxaca. Le traigo todo el chismecito. Estados Unidos suspende solicitudes de visas a 75 países. Historia del asalto a un motociclista en Morelos. Maine se cuelga de la popularidad de BTS. ¿Y qué nos espera en la tercera y última temporada de Euforia? No se vayan, comenzamos. Y arrancamos con otro capítulo de la remambaramba por la reforma electoral. Pues ayer la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a integrantes de la Comisión Nacional para la Reforma Electoral, así como a legisladores de la Cuarta Transformación para conocer los avances en la propuesta. Fue durante la tarde como figuras como Pablo Gómez, presidente de la comisión, Adán Augusto López, que entró en moto, ¿lo viste? Padrísimo. Él es coordinador de los senadores, Ricardo Monreal, coordinador de los diputados, y la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Todos se reunieron ahí en Palacio Nacional para el encuentro. En la reunión también estuvieron presentes Arturo Saldívar, coordinador general de Política y Gobierno, Lázaro Cárdenas Batel, jefe de oficina de la Presidencia de la República, y Pepe Merino, titular de la nueva Agencia de Transformación Digital. De manera preliminar, trascendió que la propuesta presidencial se mantiene firme en el objetivo de reducir a la mitad el monto del presupuesto público para partidos políticos, así como el número de diputados y senadores plurinominales. También se busca mantener el funcionamiento de los organismos electorales locales y se descarta que los consejeros electorales del INE sean elegidos mediante voto popular. En declaraciones a medios, el diputado Ricardo Monreal dijo que la presidenta se pronunció por el respeto a la autonomía del INE y que si la propuesta alcanza consenso con el PT y el Partido Verde, el documento será presentado de manera oficial en la primera semana de febrero, o sea, ya falta poquito. Y el debate apenas inicia, pues el Partido del Trabajo dejó claro que su apoyo no está garantizado. El coordinador de los diputados, Reginaldo Sandoval, advirtió que sin los 49 votos del PT, Morena no tiene los números necesarios para aprobar una reforma constitucional. Algo así y que, ¿sabes qué? Háganle como quieran, pero si nosotros no. En modo berrinche el PT. Recordó que sus aliados cuentan con 253 diputados y que necesitan 335 votos para la aprobación. El diputado aclaró que la Cuarta Transformación depende del PT y del Partido Verde para avanzar y cuestionó si es el momento adecuado para impulsar una reforma electoral, pues a su juicio el movimiento debe priorizar la unidad nacional frente a los cambios geopolíticos globales. O sea, el señor Trump y sus 40 invasiones, por lo que la reforma podría provocar división entre las fuerzas políticas en un momento complicado. O sea, el legislador consideró básicamente que la Cuarta Transformación no necesita, ahí en cabina me ayudan por favor, no necesita una reforma electoral porque actualmente ya controlan los tres poderes de gobierno, el Ejecutivo con la presidenta Sheinbaum, el Legislativo con la alianza PT, Partido Verde y Morena y hasta el Poder Judicial con la nueva Suprema Corte y los jueces elegidos tras la reforma judicial. Traducción, ¿que para qué le mueven ahorita? Si todo es la 4T y no hay necesidad. Pero hay que recordarle al diputado Sandoval que cada poder es independiente y que la reforma electoral no es una idea que llegó del cielo a la presidenta y salió de la nada, sino fue un compromiso para consolidar nuestra democracia. Y es que no hay que hacernos los astutos.
si el señor del PT no quiere una reforma, es porque no quiere perder el presupuesto del INE ni representación con legisladores plurinominales. Porque el PT es un partido de mucho respeto y admiración. Personalmente se lo digo. Máximo respeto. Pero no tiene la fuerza política de Morena. En fin, vamos con las declaraciones del líder de los diputados del PT. Yo lo dije también para que se entienda que si nosotros estamos ahorita en el poder, tenemos el poder ejecutivo, tenemos el poder legislativo, ganamos por la vía de elección del poder judicial, digo, habrá necesidad de una reforma. No es mejor estar en la discusión del fenómeno que estoy planteando. Para ver qué vamos a hacer si algo ocurre. ¿No vimos ya lo que pasó en Venezuela? Hablan por el petróleo, todo lo demás es rollo y ruido. Es el petróleo el que quieren ir a apropiarse los norteamericanos, porque están en la ruta geopolítica con los chinos y con los rusos y una serie de cosas que están pasando en el mundo. Y pues ahora resulta que es delito tener recursos naturales. Oye, Reginaldo, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? No entendimos nada de lo que dijiste. O sea, ¿qué tiene que ver el gobierno de Estados Unidos con una reforma electoral de México? Bueno, aquí lo importante para don Regi es Venezuela. Y el diputado tiene un punto, pero que no nos quiera ver la cara con su miedo a perder los recursos para su partido. O sea, una cosa no tiene que ver con la otra. En fin. Ahora desde el Senado, la presidenta de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo, reiteró su defensa de la autonomía o independencia, ven que ese término está en este momento a discusión, del Instituto Nacional Electoral, pues afirmó que el gobierno no debe dirigir los procesos electorales y recordó que esta exigencia ha sido una lucha histórica de izquierda mexicana. Y aquí algo es muy importante, solecitos. La senadora Laura Itzel Castillo, máximo respeto para la senadora, es hija del legendario Eberto Castillo, uno de los líderes del movimiento estudiantil de 1968 y figura trascendental en la izquierda mexicana, la real, la izquierda real, no la de los posers. Pero bueno, la senadora respondió así a los planteamientos del presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, y fue enfática. El INE debe seguir siendo un órgano independiente con capacidad ejecutiva sin subordinación al gobierno en turno. Por su parte, y como era de esperarse, no nos sorprende. El PAN y el PRI intensificaron sus críticas. Esto en voz de personajes que cuentan con mucha credibilidad ciudadana, como Ricardo Anaya o Alejandro Moreno. Sí, claro, quienes calificaron a la iniciativa de reforma como la Ley Maduro, en referencia al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Ricardo Anaya afirmó que la reforma no busca mejorar la democracia, sino preparar el oficialismo ante un supuesto descenso en el apoyo popular. Acusó que en Morena están obsesionados con el poder absoluto y que tras tomar el control del Congreso por voto popular, por cierto, concentraron sus energías en la reforma al Poder Judicial y ahora buscan hacer chiquito al INE. ¿Cómo ven a Ricardo Anaya? Vamos a escuchar a este intelectual orgánico. Recordarles que el primer paso en la instauración de este régimen de corte autoritario fue la manera en la que se agandallaron la mayoría en el Senado a punta de órdenes de aprehensión y de carpetas de investigación. Una vez que tuvieron el legislativo, fueron por el Poder Judicial a través de una fraudulenta elección. Después fueron uno a uno por todos los contrapesos en términos de organismos constitucionales autónomos. Ya no existe el Coneval, ya no existe la COFESE, ya no existe el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Acabaron con el amparo como mecanismo de defensa de los ciudadanos frente al gobierno. Fueron por la Fiscalía General de la República y lo único que les falta para tener el control total es el Instituto Nacional Electoral y el control de las elecciones. De hecho, al responsable de esta comisión del Ejecutivo, pues lo traicionó la conciencia hace unos días, cuando públicamente reconoció que no le gustaba la idea de que el INE fuera autónomo. Eso es lo que hay detrás de esta supuesta reforma electoral. Lo que el gobierno quiere es el control total de las elecciones. Se están preparando para el momento en el que ya no tengan respaldo popular y se quieren aferrar al poder. Por eso para nosotros esta no es una reforma electoral. Esta para nosotros es la ley Maduro que el gobierno de Morena quiere instaurar en México. En tanto, su amigo prianista Alejandro Moreno Cárdenas, mejor conocido como Alito, porque ya ayer lo andaban confundiendo con el presunto capo conocido como el Botox. No, hay que aclarar, y en honor a la verdad, que el presidente nacional del PRI le dicen Alito, no el Botox. No sean mala onda. Nada más ahí se lo dejo.
Le decía que el priista siguió la línea de Venezuela y aseguró que la propuesta de reforma que trabaja la Comisión Presidencial es una locura. Aunque ni la haya leído, la verdad, o sea, no nos va a mentir, nosotros sabemos. Él sabe. Bueno, y Alito dijo que Morena busca instaurar un régimen igualito al de Nicolás Maduro. Es que de verdad no tienen límites. En ese contexto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, anunció una reunión con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, en la sede del instituto. El objetivo será dialogar sobre la propuesta enviada por el INE al Ejecutivo. López Rabadán destacó que existen coincidencias al menos en 8 puntos, como la equidad en la contienda y el rechazo al uso de recursos públicos con fines electorales. Además, subrayó que será el Congreso quien define el contenido final de la reforma electoral. Y miren, aquí yo tengo que decir, aquí no vamos a defender prianistas, pero ¿no se les hace que en su momento Kenia López Rabadán era así estridente y decía ahí como que uno pensaba que estaba al bordecito de la locura como Lili Téllez, y ahorita de todos es la más cuerda? Eso hay que pensarlo, ¿eh? Yo se lo dejo ahí. Pero usted, ¿cómo ve, Solecito? El debate por la reforma electoral apenas inicia y ya se está calentando la cosa, pues además del esperado rechazo de los prianistas, ahora resulta que hasta aliados de Morena están pintando su raya porque no les conviene. ¿A poco sí muy gallitos? Y le cuento que de última hora en conferencia mañanera la presidenta Claudia Sheinbaum informó que aún no se tiene una propuesta formal sobre la reforma, pero que ya existen prioridades a seguir en la iniciativa. La mandataria federal aclaró que la reforma electoral fortalecerá nuestro sistema electoral y garantizará la democracia, por lo que rechazó los señalamientos de la oposición y hasta del extranjero de un supuesto autoritarismo en México. Precisó que uno de los temas que necesita más atención es la reducción de costos tanto de los procesos electorales como de los recursos asignados a las autoridades y a los partidos políticos. En cuanto a las posibles diferencias de Morena con sus aliados el PT y el Verde, explicó que deberá tratarse en las próximas semanas y que en todo caso solicitará a la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, que revise el tema. La presidenta dijo que buscará impulsar la democracia participativa con un impulso a las consultas ciudadanas. Vamos con las declaraciones de la presidenta. Para que no digan, porque ya la calificaron, ¿no? Ya le pusieron ley Maduro, o sea, ya hay debate de que la presidenta es una autoridad si no hemos presentado la propuesta. Entonces, primero la garantía de la representación de las minorías, esa para todos aquellos que dicen que no queremos que quien tenga una proporción menor de la votación esté representado, eso no va a ocurrir, o sea, hay esa garantía. ¿Cuáles son los temas que nos interesan? Y no por nosotros, sino porque es el interés del pueblo de México, que está en distintas encuestas que hemos hecho, que ya las vamos a presentar. Una reducción de los gastos, en general, a los partidos, al INE, a las OPLES. Las elecciones en México son de las más caras del mundo. Y consideramos que no tiene por qué ser así. Y también consideramos que debe ser algo de consenso, de unanimidad. Todos debemos estar de acuerdo en que no deben ser tan onerosas las elecciones. Entonces debe haber una reducción de lo que representa el costo de las elecciones y las instituciones electorales al país, para el bien del país y del pueblo de México, y que esos recursos se utilicen en otras cosas, obviamente sin afectar la operación de las instituciones autónomas, que no se trata de quitarle autonomía al INE, no se la vamos a quitar, pero pues que sea algo razonable. Esa es la segunda. La tercera, que en las representaciones proporcionales, los llamados plurinominales, si existen, pues que se elijan de una manera distinta, que no sean estas listas de las cúpulas de los partidos, que en realidad pues nunca van a buscar el voto con la gente. Y vamos ahora con las noticias groenlandesas, que están marcando el pulso del mundo en las últimas horas. Usted se preguntará por qué y yo le contestaré que le cuento que Dinamarca y Estados Unidos siguen sin llegar a un acuerdo y algunos dicen que esto podría terminar en guerra.
Pero primero vamos con el ministro de Asuntos Exteriores danés, quien luego de una reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, y el secretario Marco Rubio, dijo que existe un desacuerdo fundamental con el presidente Trump respecto al estatus de la isla, a pesar de los esfuerzos por mantener el diálogo abierto. Como resultado del encuentro, ambas partes acordaron establecer un grupo de trabajo con el objetivo de analizar posibles vías para reducir tensiones, según el ministro. Este mecanismo buscaría atender las preocupaciones de seguridad planteadas por Washington, pero sin cruzar las líneas rojas del Reino de Dinamarca, que mantiene soberanía sobre Groenlandia, territorio semiautónomo y parte clave del entramado estratégico del Ártico. Las conversaciones se dieron mientras el presidente Trump continúa defendiendo públicamente la idea de que Estados Unidos debería asumir el control de Groenlandia. En declaraciones previas, el mandatario sostuvo que la OTAN tendría que facilitar ese proceso y aseguró que cualquier escenario distinto al dominio de Estados Unidos es inaceptable. O sea, que Groenlandia ya es una isla, aunque la isla no lo sabe y no quiere. Horas antes de la reunión diplomática, Trump reiteró en redes sociales que Groenlandia es necesaria para la seguridad nacional de su país y advirtió que, de no actuar, Rusia o China lo podrían madrugar. Además, aseguró que la Alianza Atlántica sería más fuerte y efectiva si la isla queda bajo el control estadounidense. Sí, claro, Donald Trump. Las declaraciones provocan reacciones inmediatas. Representantes groenlandeses en Estados Unidos y Canadá cuestionaron públicamente por qué no se toma en cuenta la opinión de los habitantes de la isla, pues la mayoría no quiere saber nada de Estados Unidos. En paralelo, Dinamarca anunció un refuerzo de su presencia militar en el Ártico y Atlántico Norte. El ministro de Defensa danés explicó que el incremento de ejercicios y despliegues de fuerzas responde a un entorno de seguridad cada vez más incierto. Detalló que habrá mayor presencia de aviones, buques y personal militar con la participación de aliados de la OTAN, aunque evitó precisar qué países están involucrados. Suecia confirmó el envío de personal militar a Groenlandia como parte de un ejercicio conjunto, mientras que Noruega anunció el despliegue de efectivos para fortalecer la cooperación regional. Desde Nuuk, capital de Groenlandia, el primer ministro fue contundente. Aseguró que ante cualquier disyuntiva, Groenlandia elige a Dinamarca, a la OTAN y a la Unión Europea. Trump respondió y minimizó la figura del líder y advirtió que su postura podría traerle consecuencias políticas. Esta historia ya la vimos. Y también, bien repetitivo el Trump, no se sabe otra. Más allá del choque diplomático, Groenlandia se mantiene como una pieza estratégica global. El deshielo provocado por el cambio climático abre rutas comerciales hacia Asia y facilita el acceso de minerales críticos. Trump ha señalado que la isla es clave para el sistema de defensa antimisiles Golden Dome, aunque expertos y habitantes locales cuestionan la existencia de una amenaza real por parte de flotas rusas o chinas. La supuesta amenaza de naciones enemigas es solamente otra mentira de Trump para apoderarse de los recursos de las vías comerciales para conectar a su país. Pero no duden que su berrinche provoque un conflicto bien choncho en la OTAN y posibles bombazos. Ojalá se congelen las posibilidades de guerra. Ya tenemos demasiado con otros problemas en el mundo. Que se calme. Y en temas más feos que lo que acabamos de ver, todo parece indicar que habrá pachanga de mexicanos vendepatrias del otro lado de la frontera. Pues ¿dónde más? Aquí ni en sus casas los quieren. Y es que organizaciones de derecha alistan una cumbre política en Estados Unidos. México Republicano, uno de estos grupos, en coordinación con la Conferencia de Acción Política Conservadora, conocida como CEPAC. Otra organización que está dirigiendo un encuentro binacional que se llevará a cabo los días 5 y 6 de febrero en el Capitolio estadounidense. Me lo pierdo sin falta. La reunión contará con la participación de figuras políticas de México y Estados Unidos. Hasta ahora, los organizadores han confirmado la asistencia de representantes de la derecha mexicana, integrantes del impresentable prianismo, exgobernadores del norte del país, legisladores federales y locales, así como dirigentes partidistas y actores de la supuesta sociedad civil.
Del lado estadounidense, la convocatoria incluye a funcionarios del gobierno de Donald Trump y a influyentes legisladores republicanos. Entre los invitados destacan la secretaria de Seguridad Kristi Noem, la fiscal general Pam Bondi, el secretario de Estado Marco Rubio, el subsecretario Christopher Landau, el senador Lindsey Graham y los representantes Tony González y María Elvira Salazar. Claro, falta que confirmen. Están convocados, pero no sabemos si de verdad van a asistir. Pues sobra decir que la derecha gringa ningunea a la derecha mexicana, como hemos visto en los recientes intentos de los vendepatrias nacionales por simpatizar con aquellos, que no los engañe Salinas Pliego, a él no lo invitaron a la cena navideña con Trump, él pagó su asistencia y ni le alcanzó para el boleto que incluía una foto con el presidente Donald Trump. Bueno, ya. La derecha mexicana no ha entendido que los gringos no son sus amigos. En general, la derecha mexicana no tiene amigos. De acuerdo con la convocatoria dirigida a participantes y patrocinadores, el foro busca convertirse en un espacio estratégico para el análisis político, la construcción de posicionamientos comunes y la coordinación entre actores afines ideológicamente en un momento que consideran clave para el vínculo entre México y Estados Unidos. El encuentro se realizará en un contexto marcado por la reconfiguración del escenario geopolítico regional y por las tensiones en torno al combate al narcotráfico, la migración y el tráfico de fentanilo. Para los organizadores de esta cumbre, creen en su mente que permitirá poner sobre la mesa la situación de violencia en distintos municipios mexicanos y su impacto directo en ambos lados de la frontera. Lo cierto, queridos solecitos, es que la CEPAC es considerada la palestra conservadora con más influencia en la región. Desde hace más de 5 décadas reúne a presidentes, miembros de gabinete, legisladores y líderes de opinión, ni en años recientes se ha consolidado como un espacio recurrente para figuras claves del entorno político y círculo cercano de Donald Trump. Por su parte, México Republicano busca posicionarse como una fuerza emergente dentro del espectro político nacional, promoviendo abiertamente una agenda ideológica alineada con el trumpismo. ¡Qué asco! No hay otra palabra. Asco. Aunque la organización había mantenido vínculos previos con la CEPAP, fue en noviembre pasado cuando formalizó su respaldo durante un encuentro realizado en Mar-a-Lago, la residencia de Donald Trump en Florida. La cumbre lleva por título México frente a la crisis del fentanilo y el narcoterrorismo y busca, según sus organizadores, analizar el control territorial del crimen organizado, el impacto binacional de la violencia y los riesgos políticos que enfrenta México en el actual escenario internacional. Yo ya le contaré lo que resulte de esta junta de oportunistas, agachones y vendepatrias. En fin, le voy a contar algo, ¿eh? Esto está bien interesante porque es el primer estado, Oaxaca, en someterse a la revocación de mandato. Y con la máxima de el pueblo pone y el pueblo quita, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, será el primer morenista en someterse a una revocación de mandato. El próximo 25 de enero, las y los oaxaqueños deberán acudir a las urnas a votar para responder la pregunta. ¿Estás de acuerdo en que Salomón Jara Cruz, gobernador del estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la gobernatura hasta que termine su periodo? Fue el propio gobernador quien promovió que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca convocara el ejercicio de revocación de mandato. Luego de esto, simpatizantes y grupos afines a Morena recabaron más de 500,000 firmas ciudadanas para llevar a cabo el ejercicio. De ganar la continuidad, el gobernador Jara confirmará sus altos niveles de popularidad, aunque la organización del proceso no ha estado libre de críticas y polémicas. Una de las principales fue que la autoridad electoral de Oaxaca tuvo que solicitar más recursos para instalar 2,800 casillas. En total se calcula que la revocación de mandato va a representar un gasto de 100 millones de pesos. Pero no solo eso, otra situación que no coincide con ningún proceso electoral federal o local, por lo que el Instituto Nacional Electoral ni metió las manos. Aplicó la de amigo, cuando se va al baño, llega la cuenta,
y se va al baño para no pagar la cuenta y entonces dice, ¿qué pasó? Ah, ya pagaron, bueno, ya, me voy, bye. En fin, yo le estaré contando qué resulta de esta revocación de mandato, pero yo le quiero decir que a mí sí me parece que es un ejemplo para los demás gobernadores, sean de Morena o no, que se sometan a la revocación de mandato para saber qué es lo que piensan los ciudadanos de sus administraciones. Bien ahí, Salomón Jara. En fin, ¿qué le cuento? De regreso a las locuras del emperador, Estados Unidos anunció la suspensión indefinida de procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de alrededor de 75 países como parte de una nueva ofensiva del gobierno de Donald Trump contra la migración. La medida comenzará a aplicarse a partir del 21 de enero, según confirmaron autoridades estadounidenses. Entre los países afectados hay naciones con gran peso económico y presencia internacional como Brasil, la mayor economía de América Latina, Rusia, actor clave en la política global, Nigeria, la economía más grande de África, además de Egipto, Pakistán, Tailandia y Colombia. Todos con fuerte relevancia regional y altos flujos migratorios hacia Estados Unidos. La suspensión solo aplica a visas de inmigrante, como las que se solicitan por motivos de empleo o residencia permanente. No afecta a las visas de no inmigrante, como las de turismo, estudio o negocios, lo que significa que los viajes temporales pues siguen permitidos. En ese sentido, no habría implicaciones directas para el Mundial de la FIFA 2026, ya que aficionados, turistas y participantes que viajen con visa temporal podrán ingresar al país sin cambios bajo esta medida. Muchos pamboleros ya andaban con el Jesús en la boca, pero solo fue un susto. El Departamento de Estados Unidos explicó que la pausa servirá para revisar los procedimientos migratorios y reforzar el criterio de carga pública con el objetivo, según el gobierno de Donald Trump, de evitar el ingreso de personas que puedan depender de ayudas sociales financiadas por el pueblo de Estados Unidos. ¿Cómo ve usted? Más cosas en el gobierno de Donald Trump. Y ahora le voy a contar una historia de adrenalina y terror. Pues un nuevo caso de inseguridad fue expuesto. Voy a esperar al del teleprompter que hoy anda. Mire, bien dormido. ¿Estás bien, amigo? Por favor, dime por aquí si estás bien. ¿No? ¿Necesitas ayuda? ¿Te desvelaste mucho? Bueno, le voy a contar que hay caos. En la semana pasada yo le contaba que en el estado de Morelos existe ahí un repunte en alguno de los delitos del fuero común. Esta vez, a plena luz del día y a unos metros de un plantel escolar, un joven fue despojado de su motocicleta en las inmediaciones del Colegio William, en la colonia Vista Hermosa. El asalto ocurrió el miércoles 7 de enero y quedó registrado en videos, imágenes que ahora están circulando ampliamente en redes sociales. En la grabación se aprecia como dos sujetos que viajaban en otra motocicleta le cierran el paso al joven y lo obligan a detenerse. Y tras descender de la unidad, los agresores huyen con la motocicleta sin que nadie logró intervenir. El joven solicitó ayuda al número de emergencias 911, por lo que las autoridades municipales, estatales y federales desplegaron un operativo de búsqueda, aunque, la verdad, sin resultados positivos. Más tarde, la víctima acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar la denuncia correspondiente. Se abrió una carpeta de investigación, pero hasta la fecha no hay personas detenidas ni se ha recuperado la motocicleta. Este caso vuelve a poner sobre la mesa una preocupación constante entre los habitantes de Jiutepec. La rapidez con la que se cometen los delitos y la facilidad con lo que los responsables escapan y no tienen ninguna consecuencia. Vecinos de Jiutepec señalan que la vigilancia resulta insuficiente y que la respuesta policial suele ser tardía. Pero no se trata de un hecho aislado. Este robo se suma a una serie de delitos patrimoniales que mantienen en Jiutepec bajo una percepción creciente de inseguridad y lo colocan para muchos ciudadanos como un foco rojo en el estado de Morelos. Vamos con este video a mí me llenó de ansiedad. Véalo usted. Bájate, alzate esa playera, muévete, alzate esa playera. No traigo nada. Quítale todo.
Quédate aquí. Quédate aquí. Para acá. Voy. Órale, por acá, carnal. Te voy a dar unos toques. No, ya. Órale. Ven para acá. Te voy a meter un balazo. No. A ver, pásame. No traigo nada, hermano. A ver, volteate a la verga. No, nada. Pásame tu casco. No está grabando, bro. Tírame el paro, güey, a corretearlo, te doy una feria. Corremos, güey. Dale. Buenos días, pueblo de México. Aquí el señor Sol le va a recomendar una canción hoy. Canción del día, We Are the People de Empire of the Sun. We Are the People de Empire of the Sun. Escúchela, es una gran canción, yo la recomiendo. Miren, nunca falta el lucido. Le voy a contar algo. Toda la Gen Z, los reales, los jóvenes de a de veras, están de fiesta, pues se confirmó el regreso de la banda de K-pop más popular de todos los tiempos. BTS. ¡Ay! Me asustó este señor. ¡Ay, no, Beto! ¡Ay, bueno! BTS va a iniciar una gira alrededor del mundo y sí, los tendremos en México con varios conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México el próximo mayo de 2026. Pero no podemos tener cosas bonitas porque de inmediato, como sopilotes, comienzan a llegar varios políticos a querer hacerse los chavos con estos muchachones. ¿Y saben qué? Yo a Maynes lo voy a criticar por lucido y por subirse a la ola de querer ser fan de BTS. Pero voy a defender a Marcelo. Marcelo ha sido, ¿cómo se le llama al fandom de los BTS? ¿Con qué? ARMY. Él ha sido ARMY desde siempre, ¿eh? Saludos, Marcelo. Si me estás viendo, tú muy bien. Desde siempre ha sido ARMY. No como este de Movimiento Ciudadano, el Jorge Álvarez Maynes. Y mire, a través de sus redes sociales, el líder del PAN Naranja informó que presentó una solicitud formal ante la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeca, Profeco digo, para exigir a Ticketmaster que publique de manera anticipada y clara toda la información relacionada con los boletos, incluyendo precios oficiales, cargos adicionales, mapa de asientos, condiciones de comercialización y toda la serie de cobros que se inventan porque ni el SAT posee tantísima maldad. No es cierto. Te queremos mucho, SAT. Es cierto. No te queremos. El objetivo es proteger los derechos de los consumidores, en este caso los fans de BTS, conocidos como ARMY, y evitar prácticas opacas o abusos en dichos conciertos que serán de alta demanda. En redes sociales, la intervención del señor Maynes ha sido criticada como un intento de capitalizar políticamente un tema de interés masivo, como la visita de BTS y la preocupación de sus fans por la compra de boleto. Con el debate sobre la organización y transparencia en eventos de gran afluencia. Hasta el momento, la Profeco no ha emitido una respuesta pública sobre la solicitud, ni Ticketmaster ha publicado su respuesta ante las solicitudes, no solo del político naranja, sino de miles de fans que ya están en la ansiedad del al mil. Brenda, yo creo que lo vamos a lograr, amiga. Yo creo, honestamente, que esta vez es nuestra vez. Bueno, la venta de boletos inicia el 22 de enero y ahí vamos a estar todos empujándonos en la lista virtual. ¿O cómo se llama? Fila virtual. Lo único que se debe hacer es lo siguiente. Se realizará una especie de preventa denominada Venta ARMY, Membership, para la cual se requiere una membresía ARMY de Estados Unidos o global. Si están interesados, deben registrarse en la preventa antes del 18 de enero. La cuenta de Weber's ARMY Membership, oye, qué desastre. Bueno,
Está asociada al mismo correo de la cuenta de Ticketmaster que se realizará a la compra de boletos. O sea que es más fácil armar un partido político que conseguir boletos de BTS. En fin, yo creo que sí lo vamos a lograr. Vamos a lograr ir al concierto de BTS y aquí va a estar la compañera Brenda y Joali, la hija de Cintia. Van a estar aquí y las tres vamos a reseñar. Miren, se los prometo. Y ahora, pónganmela, por favor. Hoy es jueves y todo el mundo trae una hueva que no les quiero contar. El tráiler oficial de la tercera y última temporada de Euphoria de HBO Max, protagonizada por Zendaya, Jacob Elordi. Saludos, Jacob Elordi. Sydney Sweeney y muchas otras jóvenes estrellas, causó revuelo tras la aparición sorpresa de la cantante española Rosalía, quien debuta en la exitosa serie con un personaje muy peculiar en la trama. Miren, aquí está Sydney Sweeney. La recordamos por su gran papel en Euphoria. Vemos. Y luego aquí está Zendaya. Y ella me cae muy bien. No me acuerdo cómo se llama, pero me cae muy bien. Y aquí está Jacob Elordi. A lo mejor usted no lo ve, pero yo lo estoy viendo y miren. Bien, Jacob Elordi. De acuerdo con las primeras imágenes del adelanto de Euphoria, Rosalía decidió dejar de lado su música y transformarse en una bailarina de pole dance en un club nocturno, pues aparece caracterizada con un look espectacular. La incorporación de la española refuerza el tono maduro y sombrío que HBO Max busca para esta nueva entrega, la cual se aleja de la etapa escolar de los protagonistas. Aunque su participación fue confirmada oficialmente por HBO y se han filtrado imágenes de su personaje con una estética juvenil y oscura, el nombre del personaje que interpretará a Rosalía aún no ha sido revelado. Hay que recordar que Euphoria se convirtió en todo un fenómeno cultural en su lanzamiento y con la segunda temporada pues se puso de moda tanto el maquillaje de las protagonistas como su elenco. Además, la serie presentó una estética vanguardista con una mayor profundidad en el manejo de cámaras y los juegos de luces. Eso sin contar la trama centrada en abuso de drogas, abusos sexuales, narcotráfico, diversidad y pese a todo, sobre los distintos niveles de profundidad en una amistad. Ya ni hablar de los protagonistas, pues Zendaya se consolidó como una joven actriz de la década y en películas como Spider-Man, Dune y Challengers, mientras que Sydney Sweeney, aquí a todo el mundo le... Más, o sea, ¿eres Team Zendaya o Team Sydney Sweeney? ¿Tú sabes también? ¿También? ¿Le gustan las rubias? Nosotras no, ¿verdad? Nosotras no. Bueno, revive el amor de Hollywood por las lluvias. En tanto, Jacob Elordi. Amigos, ¿qué onda con Jacob Elordi? Creo que es el hombre más perfecto que yo he visto en la vida, si me lo preguntan. Bueno, sí, que en las primeras temporadas actuaba lo mismo que Eduardo Verástegui, la verdad sí. Pero ya aprendió y ahora es lo máximo. Bueno, él ya ganó un Oscar. No, todavía no. No ganó un Oscar, me equivoqué. Espérate. Pero sí lo va a ganar, porque yo lo digo. En fin, bueno, él ha ganado el Critics' Choice Awards por su papel de Frankenstein de el amadísimo Guillermo del Toro. En fin, el contenido del avance nos surgen muchas dudas, pero vamos a ver en qué acaba la historia de HBO y si cumple nuestras expectativas. ¿Usted cómo ve? ¿Va a haber Euphoria o no? Ahí cuénteme. Y esto fue todo por el día de hoy, pueblo de México. Gracias por su atención y no olviden dejar su like, suscribirse a este canal y compartir este video. Nos vemos mañana con el corazón por delante. ¡Adiós!